ciclo celular o ciclo de división celular es una secuencia de sucesos que conducen al crecimiento de la célula y a su división en células hijas. Es la base de la reproducción de los organismos, llevada a cabo mediante una secuencia temporalmente ordenada de sucesos totalmente regulados. Los sucesos más importantes son la copia del material hereditario durante la fase de síntesis y el reparto de los cromosomas replicados durante la mitosis. La creación de nuevas células permite al organismo mantenerse en un constante equilibrio. Las etapas del ciclo celular son la interfase de mayor duración y la fase M. La primera fase de la interfase es G1. La fase G1 abarca desde el nacimiento de una célula hasta que entra en fase S. Se trata de una fase de control para decidir si se continúa con el ciclo o no. Si la célula decide continuar, se produce una elevada actividad metabólica, con un crecimiento de la célula y su preparación para la replicación del DNA. Si la célula decide no continuar, entra en una fase denominada fase de quinescencia, G0, que termina con la apoptosis de la misma. La interfase continúa con la fase S. La fase S es la fase de síntesis que abarca desde G1 hasta G2. Se produce la duplicación del material genético cuando la célula adquiere el tamaño y la energía necesaria. El fin de la interfase se da con la fase G2. La fase G2 abarca desde que termina la replicación del DNA hasta que se da la fase M. Es una etapa que proporciona un tiempo adicional para que la célula crezca. Una vez superada esta fase, la célula se encontrará en un punto de no retorno que implicará su total división. Una vez superada la interfase, la célula entra en fase M. La fase M se constituye de profase, prometafase, metafase, anafase, telofase y citocinesis. Es un conjunto de etapas que producen dos células genéticamente iguales con la participación de cromosomas, citoesqueleto y centrosomas. La clave de la mitosis es la inestabilidad dinámica de los microtúbulos, que constan de extremos positivos proyectados hacia el exterior celular y extremos negativos asociados con el centrosoma, que polimerizan y despolimerizan. Estos cambios en conjunto ayudan a impulsar la reorganización celular, dando lugar al comienzo de la fase M. En la profase, los dos centrosomas duplicados reorganizan su propio sistema de microtúbulos, desplazándose a los polos, con ayuda de proteínas motoras. Los microtúbulos se extienden en todas direcciones para explorar el interior de la célula, pudiendo interactuar los del centrosoma de un polo con los del otro, lo que genera una estabilización de estos microtúbulos y estableciéndose así el uso mitótico. La prometafase se inicia con la desorganización de la envoltura nuclear, que se rompe en pequeñas vesículas de membrana mediante la desestructuración de los filamentos intermedios de la lámina nuclear. Los microtúbulos del uso acceden a los cromosomas replicados y se unen a ellos por medio de complejos proteicos especializados denominados cinetocoros. Cada cromosoma duplicado tiene dos cinetocoros, uno en cada cromátida hermana, orientados en direcciones opuestas. Cada uno de estos cinetocoros tiende a adherirse a los microtúbulos de los polos opuestos del uso, de manera que cada cromosoma replicado queda unido a ambos polos. En la metafase, los cromosomas se alinean en el ecuador del uso, a mitad de camino entre ambos polos, formando la placa metafásica. El continuo crecimiento y acortamiento de los microtúbulos y la acción de las proteínas motoras asociadas con los microtúbulos ayudan a trasladar los cromosomas hasta el ecuador. Los cromosomas, una vez situados en el ecuador del uso, oscilan hacia adelante y hacia atrás, ajustando sus posiciones por la acción de los microtúbulos unidos a cada polo del uso. La anafase comienza con la liberación de la coesina que mantenía juntas a las cromátidas hermanas, arrastrándose cada cromátida hacia el polo del uso al que está unida. Este desplazamiento distribuye los cromosomas en dos conjuntos idénticos hacia los extremos opuestos del uso mitótico. La fuerza que impulsa los desplazamientos se genera por la acción de proteínas motoras asociadas con los microtúbulos.
que actúan en el cinetocoro. Entre estas proteínas se encuentra la cinesina, que los desliza forzando la separación de los polos, y la adineína, que los aleja del ecuador hacia los extremos. Estas proteínas además cuentan con la ayuda de la pérdida de subunidades de tubulina que se produce sobre todo en el sitio en el que los microtúbulos del cinetocoro se unen a los cromosomas. En la telofase se reorganiza la envoltura nuclear alrededor de cada grupo de cromosomas, formando dos núcleos hijos. Durante este proceso, los polos nucleares se vuelven a formar en la envoltura y las lamininas nucleares se reasocian para formar nuevamente la lámina nuclear. Una vez reconstruida la envoltura nuclear, los polos bombean proteínas al interior del núcleo que se expanden y los cromosomas citóticos condensados se descondensan hasta recuperar su estado de interfase. La citocinesis es el proceso por el cual el citoplasma se extiende en dos, mediante la participación de una estructura transitoria basada en filamentos de actina y de miosina, denominada anillo contráctil. La división de las células se acompaña de la modificación de la forma celular y de una disminución de la adherencia de la célula a la matriz extracelular, lo que permite que las células sean capaces de reorganizar sus contactos con sus vecinas y con la propia matriz extracelular.